Buenos días, bienvenidos a un meditar en la palabra. Vamos a orar y a darle gracias al Señor por este meditar. Padre, te damos gracias, Señor, te bendecimos, estamos delante de tu presencia, Señor, ayúdame, Señor, a que esta palabra sea llena del poder del Espíritu Santo, que seas tú guiándonos, Señor, que seas tú enseñándonos, que seas tú abriendo nuestro corazón para que esa palabra pueda quedar grabada en nuestra mente, en nuestra alma y pueda hacer, Señor, la obra para la cual tú la has enviado. Te damos muchas gracias y te bendecimos. Bueno, vamos a hablar en esta mañana sobre pregoneros a la vanguardia. ¿Qué es un pregón? Aquí me estaba buscando en el diccionario y dice que pregón es publicar algo en voz alta, una noticia o algo que nosotros, alguna otra cosa que nosotros queremos que se sepa, que debe ser conocida por todos, algo que se da a conocer en público, algo que se alaba o se pregona haciendo alarde, se publica, como decíamos, alguna noticia o lo que tengamos, un edicto, un estatuto, lo que tengamos que hacer, eso es pregón, publicar en voz alta. Y vanguardia, leemos que es un movimiento de anticipación, un movimiento de avanzada, algo que va siempre adelante, que va delante de. Un movimiento de vanguardia puede ser, por ejemplo, un movimiento de seguridad, que la vanguardia del presidente de la República, que tiene que ser un movimiento que va delante de él, va a los lugares antes que llegue el presidente, hace el oficio que tiene que hacer, se encarga que todo esté en su sitio, que no haya ningún peligro para él, que lo guardan, que lo protegen, que lo cuidan. Esos son los movimientos de anticipación que van delante como medida de seguridad, como protección hacia quien tiene ese movimiento asignado. Por lo menos van delante del ejército. El ejército tiene su movimiento de avanzada, que antes que el ejército llegue a algún lugar, el equipo de avanzada ya ha llegado y ha mirado todo para que ellos puedan llegar al lugar confiadamente. También los deportistas, los artistas, la gente con un estilo de vida que necesitan ser cuidados, también tienen su equipo de avanzada o de vanguardia, que siempre están delante de él. Personas con extrema importancia, los reyes, los presidentes, los emperadores, el ejército, todo aquel que pueda tener un equipo de vanguardia siempre va a estar adelante, siempre va a estar en avanzada, siempre va a llegar primero que esa persona a verificar que todo esté bien en ese sitio. Entonces, vamos a leer la palabra en Hechos 16, del 11 al 15. Dice la palabra que zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Como estamos leyendo este pasaje de Hechos 16, nos viene hablando de Pablo con sus amigos, venía con Silas,
y viene haciendo un recorrido misionero por todos los países, viene hablando la palabra, viene predicando el evangelio. Pablo dice que ellos empezaron por las ciudades, venían hablando el evangelio de salvación a todas las personas incrédulas que estaban conformando iglesias. Las iglesias estaban formándose anteriormente. También vimos cómo Pablo se separa de Bernabé, que venían en un equipo misionero, y todo esto pasa y el Señor lo permite porque Dios hace como Él quiere. En Pablo, él se separa de Bernabé y Pablo va con Silas y Bernabé va con su primo Juan Marcos. De todos modos, en vez de uno, se forman dos equipos misioneros. Pablo sigue su recorrido hablando de la palabra del Señor y viene y va con Silas. Entonces, en el camino se encuentra con Timoteo, empieza a circuncidar a Timoteo, sigue el camino y más adelante, cuando llegamos a este pasaje de Hechos 16:11, dice que zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samatrocia y al día siguiente a Neápolis. Vemos que parece ser que Lucas, que es el que escribe este evangelio, el libro de los Hechos, está metido acá con ellos. Entonces ellos llegan y empiezan el recorrido y dice en el capítulo 16 que el Señor, el Espíritu Santo, no le permite a Pablo llegar al lugar que venían recorriendo, que venían para Asia, y dice que el Espíritu Santo no le permitió a Pablo llegar a ese lugar, sino que ellos cambian el rumbo, aún orando al Señor y creyendo que el Espíritu Santo los va a direccionar a otro lugar, y precisamente los lleva a otro lugar, porque dice que ellos llegan a Filipos, ¿verdad? Que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. El Espíritu Santo no les permite donde ellos van, pero él tiene una visión, viene su recorrido misionero, cambia la ruta porque Dios le permitió eso estaba en el corazón del Señor. Llegan a Filipos y se dice que Filipos era una ciudad comercial, próspera, una ciudad activa, una ciudad con mucho movimiento. Entonces, ahí en esa ciudad nosotros vemos que Pablo llega y está en esa ciudad algunos días. Y en un día de reposo, dice la palabra que ellos salen fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y estaban hablando con las mujeres que se habían reunido. ¿Por qué dice que se habían reunido solo las mujeres? Porque parece ser que esta ciudad de Filipo era una aldea muy pequeña, era una ciudad con mucha afluencia económica, comercial y todo, pero no habían 10 varones judíos con los cuales se podía formar una sinagoga, sino simplemente estaban las mujeres orando a la orilla del río, dice la palabra. Entonces dice que una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Vemos que ellos llegan a ese lugar y estos varones vienen llenos de la presencia del Señor, vienen hablando el evangelio de Cristo, vienen predicando, llegan a este lugar donde están solamente las mujeres porque, como les digo, no había lugar de oración. No habían 10 varones judíos para armar la sinagoga. Entonces ellos se acercan al lugar, encuentran a las mujeres orando y dice que el Espíritu Santo empezó Pablo a hablar y esta mujer oye a Pablo. Este oír, dice la palabra que estábamos buscando en el griego, oír, dice oír con intensidad. O sea, oyó y esa palabra intensa llegó a su corazón. Esa palabra no cayó vacía, sino que llegó al corazón de esta mujer. Y dice que esta mujer adoraba a Dios. Para decir que una mujer adora al Señor,
una mujer que es extranjera, que venía de una ciudad de Tiatira, donde parece ser que adoraban todo menos a Dios, no tenían idea del Dios de Israel, no le conocían, pero ella dice que adoraba al Señor. Y oyendo, el Señor abrió el corazón de ella. Vemos la obra maravillosa que hace Dios en esta mujer, esperando nosotros que esta obra maravillosa del poder de Dios, de abrir los corazones, lo haga en cada una de nosotras, porque a veces estamos en una iglesia, estamos en un lugar, tenemos rato de estar ahí y amamos al Señor, pero no nos hemos convertido al Señor. Aquí dice la palabra que esta mujer, el Señor abrió su corazón, que ella oyó intensamente y que el Señor abrió su corazón, que ella estaba atenta a lo que Pablo decía. Y fue tanta la atención y tanta la conversión de Lidia que enseguida ella se convierte al Señor y su familia es bautizada. Entonces nosotros vemos que Pablo viene hablando esta palabra lleno de la presencia de Dios, también con un corazón adorador, porque el Señor conoce nuestros corazones, y para nosotros poder hablar esa palabra llena de la presencia de Dios, una palabra que cambia, una palabra que transforma, una palabra que hace enseguida ese cambio de esta mujer que abre el corazón y enseguida se convierte al Señor, es porque es una palabra llena del poder de Dios, porque el Señor es el que pone en nuestros corazones que esa palabra llegue. Él es el que abre el entendimiento, Él es el que nos da la revelación, Él es el que nos prepara el corazón para que nosotros podamos pregonar el evangelio y ser esas mujeres y ser esos varones llenos del poder del Espíritu Santo. Esta persona se convierte al Señor, es Lidia, es una mujer la que se convierte al Señor aquí en este lugar. Ella, que no era judía, que era una mujer que era extranjera, ella que tiene tantas cosas que uno podría decir de ella, que era una mujer que era vendedora de púrpura, dice la palabra. ¿Por qué mienta que esta mujer era vendedora de púrpura? Porque esta mujer era una mujer que vendía una tela súper costosa, era una tela que solamente la podían usar las personas de una clase social de un nivel muy alto. Era una mujer empresaria, era una mujer trabajadora, era una mujer que no era desocupada, pero la palabra dice que era una vendedora de púrpura porque esta tela era tan costosa y se supone que para ser una mujer que vende unas telas de púrpura tiene que ser una mujer con un nivel social muy alto, tenía que tener dinero, tenía que ser una mujer rica, tenía que ser una mujer influyente, una mujer de avanzada. Esta tintura dice que era sacada de un molusco marino y salía por poquitico. Por eso era tan costosa. Y era solamente esta tinta para esas telas, era vendida solamente a personas, como ya les dije, con una clase social muy alta, porque no todo el mundo tenía para comprar estas telas, empezando por los reyes, los emperadores, los sacerdotes. Esas eran las personas, y cuando uno veía una persona vestida con una tela púrpura, ya se sabía que no era cualquier persona, sino una persona con una clase social muy alta, porque esta tintura era costosa y era escasa. Y fuera de eso, esta mujer extranjera de Tiatira, que dicen que ella aprendió todo esto allá en su tierra, y que también había una planta que tenía una raíz, que la cual también la extraían y también tinturaba, pero tampoco se encontraba la planta con mucha facilidad. Igual seguía siendo costosa, un poco menos, pero seguía siendo costosa, no la podía adquirir todo el mundo. Esta mujer, dice la palabra, que ella se convierte al Señor en Filipos, ¿verdad? Y en Filipos dice aquí la palabra que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y dice la palabra que Filipos es Roma, es del
pertenece a Roma, tiene muchas culturas con el Imperio Romano y todo, pero pertenece a Europa, el continente europeo. Que hoy en día Europa consta de 50 países. Nada más y nada menos llega la palabra a Filipos, donde empieza el Señor a extender el ministerio a través de esta persona, de esta mujer que abre el corazón del Señor y se extiende con poder el evangelio. En Filipos nace la primera iglesia y nace en la casa de esta mujer. Y ella es una mujer simplemente que adoraba a Dios. Por eso se extiende el evangelio con poder en este lugar. Dice la palabra que Lidia se convierte al Señor y estos países pertenecen a Europa. Y en Filipo comienza la primicia y se abre la extensión del evangelio con poder. Dice que 50 países hoy en día abarcan Europa. Y también estaba leyendo y dice que 7 de esos países son compartidos geográficamente con Asia. O sea que están 7 países comunicados y son compartidos con Asia conjuntamente. Y esto significa que el evangelio se extiende con poder. Esto significa que entra a Europa. Esto significa que la primicia llega. Y que era una mujer de negocios, era una mujer ocupada, era una mujer que adoraba a Dios. Era una mujer que el Señor descubrió su corazón. Era una mujer empresaria, era una mujer influyente, era una mujer, una varona dispuesta y tenía una visión adelantada de las cosas del Señor. Estaba adelantada al tiempo. Era una mujer que oyó y prestó atención. Ella oyó con intensidad la palabra del Señor. Ella adoraba a Dios y dependía totalmente del Señor. Cuando nosotros adoramos, dependemos totalmente del Señor. Nosotros cambiamos nuestra forma de vida. Cuando hay adoración al Señor, la vida de nosotros debe ser cambiada inmediatamente. ¿Por qué? Porque esta mujer empezó a pregonar la palabra y no importa dónde la consiguieron. No había ni siquiera una sinagoga, no había un lugar, sino que estaban a la orilla del río orando varias mujeres. Y dice la palabra que el Señor abrió su corazón en el lugar donde ella estaba, ¿verdad? Ahí donde estamos nosotros. En cualquier lugar que estemos, el Señor está viendo nuestro corazón. Él es el que sabe si nosotros le adoramos o no le adoramos. No necesitamos estar en un lugar específico, estemos en el parque, estemos en la iglesia, estemos en la cocina, en nuestra casa, en nuestro trabajo. El Señor conoce tu corazón y no hay necesidad de ser un lugar específico para decir aquí, porque aquí voy a adorar, porque aquí el Señor no. El Señor conoce tu corazón donde quiera que estés y el Señor te ve como ese varón o esa varona, pregoneros de su palabra, pero Él ve primero tu corazón y mi corazón y sabe si nosotros tenemos un corazón para adorar a Dios. Él sabe que esa palabra que salga de nuestra boca va a salir sazonada, palabra llena de vida, va a salir una palabra que transforma, una palabra que cambia, una palabra que lleva salvación a muchas personas. Pero eso lo sabe solamente el Señor y cuando nosotros hablemos la palabra, esa palabra va a penetrar y a hacer el efecto que Dios quiere que haga en otras personas. Esta mujer buscaba a Dios en obediencia y estaba comprometida con el Señor. Esta mujer dependía totalmente de Él, como ya lo había dicho. Esta mujer no le importa, ella no era judía, pero ella va a las reuniones donde estaban las mujeres judías a orar al Dios de Israel. Ella buscaba al Dios santo, al Dios poderoso. Ella buscó al Dios de Israel y por buscarle el Señor le conoció y la encontró. Esta mujer, dice la palabra, que ella escucha la palabra,
que ella oye la palabra, que ella la cree y que ella se convierte en esta pieza clave en este lugar, en Filipos. Se convierte Lidia. Oye, cree, se convierte. Esta mujer tiene ese corazón abierto para el Señor. Y esta mujer es un ejemplo para nosotros, porque dice que esta mujer con un corazón abierto por Dios, dice que se convierte en una base para Dios, base de operaciones del Espíritu Santo, de las que salen maravillosas victorias para el Señor. Ella se convierte en esa base maravillosa para Dios. Y salen muchas victorias porque se funda la primera iglesia en Filipos, ¿verdad? Salen las primicias en Europa de Cristo Jesús, del Evangelio predicado. Sale a través de la conversión de esta mujer. Pero también vemos que Pablo viene hablando la palabra, viene desarrollando el ministerio que el Señor le ha dado, viene lleno del poder del Espíritu Santo, porque si una persona no está llena del poder del Espíritu Santo, uno puede oír, pero no oír. Uno puede escuchar, pero ella oyó con intensidad y eso le movió su corazón. Eso causa una revolución en nuestras vidas cuando llega la palabra del Señor a nuestros corazones, que nosotros no podemos ser los mismos. Nuestra vida cambia. Esta mujer se vuelve valerosa y arriesgada. Es una mujer poderosa en la extensión del Evangelio. Esta mujer se llena de la presencia de Dios y su conversión fue inmediata, y esto se refleja enseguida porque ella se bautiza y la familia con ella. Esto es una bendición integral, porque ella tenía la parte económica, mucha gente la puede tener, pero en su corazón no estaba el Señor. Y esa parte también es importante, aún más importante que la otra, pero el Señor hace como Él quiere, y a ella, a pesar de que no tenía necesidades económicas, tenía la necesidad más grande, que era Jesús en su corazón. Esta mujer, digna de admirar, porque ella ve que Dios es poderoso, ella ve que el Señor le cambia su vida, porque era empresaria, era trabajadora, pero ahora es una evangelizadora, ahora una mujer que el Señor usa para que el evangelio corra con poder, que es lo que nosotros estamos orando al Señor como iglesia, para que podamos hablar la palabra del Señor y esa palabra sea extendida con poder a cada persona que nosotros le hablamos, pueda quedar el corazón tocado de esa persona, un corazón quebrantado por el poder del Espíritu Santo, y que esa persona pueda convertirse a Cristo Jesús, que es lo más importante para el Señor, el ser humano, la salvación de las personas. Eso es lo que nosotros vemos en ella. Entonces nosotros vemos también que Dios es poderoso, que Él escoge a quien Él quiere, donde Él quiere y como Él quiere. Nosotros no podemos hacer nada. El Señor, Él solamente ve los corazones. Esta mujer era también una mujer hospitalaria, porque dice la palabra que ella se bautizó y les dijo, les rogó: si habéis juzgado que yo soy fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Desprendida totalmente, hospitalaria. Se dice que de pronto la casa de ella era una casa muy grande, y ahí comienza la primera iglesia en Filipos, parte de Europa. Entonces, una mujer hospitalaria, desprendida de sus bienes, porque albergar a varias personas, y ella, que era una mujer, se arriesgó, no le dio miedo, les ofreció su casa, y pues tenía que tener cómo haber ofrecido eso para los gastos de hospedar a esas personas en su casa. Una mujer que le entrega todo al Señor sin esperar nada a cambio. Vemos una mujer hospitalaria y desprendida, ¿no? Entonces,
lo más importante de todo este pasaje que yo vengo leyendo, de ver cómo ella es ejemplo para nosotros, sin dejar atrás de lado que Pablo viene haciendo la obra misionera, que es un varón de Dios, que quien como el apóstol Pablo. Me encanta siempre leer al apóstol Pablo y siempre termino empezando o terminando algo que ver con el apóstol Pablo, porque viene también anunciando el evangelio, viene también haciendo el trabajo del Señor, viene con su equipo misionero, pero que también es guiado por el poder de Dios, que Él va para un lado y el Espíritu Santo no les permite, sino que les cambia la ruta. También es una persona digna de admirar, porque vemos que Él obedece a lo que el Espíritu Santo le va mostrando. Un pero maravilloso, que Dios es el poderoso de Israel. El Señor es el que tiene el control de todo, porque Dios mira los corazones de cada uno de nosotros y Él abre ese corazón de esta mujer, ¿verdad? Al de Pablo también lo abrió. Todas las conversiones diferentes. Dios es creativo, pero también tuvo que tratar con Pablo para que Pablo pudiera también hablar la palabra. Y dice que Dios mira ese corazón y lo abre para que podamos entender y guardar la palabra en él. Y dice, sin Dios nada es posible, porque el Señor es el que nos da ese espíritu de revelación. Él es el que nos da el espíritu de sabiduría. El Señor es el que nos da la sabiduría, la ciencia, el espíritu de consejo, el espíritu de conocimiento. En Él vienen es de Dios. Entonces, el Señor es el que hace posible todo esto en cada una de nuestras vidas. Él nos escoge en el lugar que estemos, somos escogidos, y tiene el mismo propósito, llenarnos de su poder. Solo que nosotros tenemos que ser adoradores, dispuestos para que Él pueda abrir este corazón que nosotros necesitamos que sea abierto de una manera transparente. Y dice que abrió el corazón, era porque estaba cerrado, era que ella amaba al Señor, pero no estaba convertida. En el momento que Dios abre su corazón, empieza la conversión de ella y de cualquiera de nosotros que aún no tengamos el corazón abierto para el Señor. Dice que el Señor pone en nuestros corazones su gracia y su amor, porque por gracia somos salvos, no por obra, para que nadie se gloríe, ¿verdad? El Señor es el que coloca los medios y siempre está por encima de toda circunstancia. Es Dios el que hace que nosotros estemos bajo su poder, bajo su dominio, bajo su creación. Es el Señor el que coloca los medios, ¿verdad? El Señor es el que coloca el arrepentimiento en nuestras vidas. Dios es el que abre los corazones para que nosotros le amemos y le adoremos. Dios es el que nos enseña, ¿verdad?, que no hay frontera geográfica, no las hay, que no hay ninguna barrera del pecado, que ningún interés particular que tengamos, sea social, económico, político, en cuanto a raza, nada de eso. El Señor, Él dice que ningún interés en cuanto a raza, a clase social, a clase política, nunca se deben restringir nuestros esfuerzos para anunciar y propagar el Evangelio de Cristo. Nunca, siempre nosotros debemos hablar del Evangelio de Cristo a todas las personas, no importa la clase social, no importa la clase política. No debemos restringir nuestros esfuerzos de anunciar el Evangelio, no, porque el Señor es el que nos ha dado a nosotros fuerza para propagar el Evangelio de Cristo. Somos esos pregoneros y esas pregoneras para llevar el Evangelio. A eso nos ha llamado el Señor, pero debemos ser guiados siempre por el Espíritu Santo. Siempre debemos tener ese poderoso amor y ese maravilloso sentir del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos enseñe que nosotros somos unos vehículos, que somos unos transportadores, que nosotros anunciamos, que nosotros estamos siempre
tratando de que el evangelio se extienda con poder. Por eso somos, Señor, unos pregoneros y unas pregoneras a la vanguardia, siempre hablando del evangelio, pregonando el evangelio, que es el que tenemos que hacerlo porque el Señor nos manda a hacerlo, ¿verdad? Tenemos que propagar el evangelio de Cristo como dé lugar. Dice que los pregoneros debemos ser guiados siempre por el poder maravilloso de Dios, que los pregoneros debemos orar al Espíritu Santo para que cuando nosotros vamos a hablar la palabra, esa palabra se quede en los corazones de las personas con las cuales se le abre y esa persona pueda oír con intensidad el evangelio, porque podemos hablar por hablar, pero la palabra no le llega a nadie. Entonces, para hablar y pregonar el evangelio de Cristo debemos estar con los corazones abiertos hacia el Señor. Y también dice en Juan 6:44 que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Sabemos que el Padre, el Dios poderoso de Israel, el Padre de gloria, es el dueño de las almas, ¿verdad? Las almas son de el Padre y son de Cristo, que nosotros somos salvos por gracia, que la gracia es del Señor y que hay libertad en nuestras vidas si somos instruidos y si somos adoradores con un corazón abierto para el Señor. Ahí hay victoria en Cristo Jesús. Las almas son de Cristo, nosotros simplemente somos esas personas que queremos y oramos al Padre de gloria para que este evangelio sea extendido con poder. Nosotros somos esos pregoneros y esas pregoneras a la vanguardia. Por lo tanto, Señor, en esta mañana te damos gracias y te bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor. Y que esta palabra que es viva y eficaz, Señor, y más cortante que toda espada de doble filo, penetre en nuestros corazones y nos ayude a ser diferentes, a tener un corazón que te adore, a tener un corazón que te ame, a tener un corazón dispuesto para ti. Porque si nosotros tenemos los corazones abiertos por ti, Señor, tu palabra se extiende con poder, porque sabemos que queda grabada en cada corazón. Que la palabra sea viva, eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y esta palabra sirve, Señor, para que tu evangelio sea extendido con poder. Y cuando nosotros recibimos el evangelio y el poder de Dios, nuestras vidas son transformadas con poder. Y hay una revolución total en nuestros corazones que no nos deja, Señor, tranquilos si no estamos evangelizando y hablando tu palabra. Por eso te pedimos que esta palabra, Señor, penetre en nuestras vidas y nos enseñe a ser cada día esas mujeres y estos varones, los jóvenes, los niños, que nos enseñes a nuestra iglesia a ser pregoneros de tu palabra. Amén y amén. El Señor les bendiga.